Bien, vamos a ver entonces esta escena. A call to repentance and rest. And now for the reading and interpretation, we have with us Jesus Bar Joseph. He was one of my students in Torah class, and we've heard reports, some of them very positive, of his rabbinic journey. Jesus. Thank you, Rabbi Benjamin. Please. No, it's not easy to share in front of Nazareth's most preeminent rabbi, but I'll do my best. And I'm certain that if I miss a word or two, one of you at least will speak up, huh? Oh, don't worry. I wonder who it will be. A reading from the scroll of the prophet Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to the opening of the prison for those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor. The fulfillment of this scripture, as you have heard it, is today. This is the year of the Lord's favor. This is a year of jubilee, a year the poor, the brokenhearted, the captive, and the blind are offered redemption. Here, now. We are with you. Keep going. Not bad for a carpenter's son, yes? I mean, especially Joseph. May he rest in peace. Jesus, please explain why you stopped the reading before Isaiah spoke of the day of vengeance of our God, especially during a time of such oppression. The day of vengeance is in the future. I'm not here for vengeance. I'm here for salvation. You're here for salvation. What are you saying? You know what I'm saying. Bueno, les dejo con las ganas de ver el capítulo. Continúa bien controversial la cosa, pero en el fondo Jesús, o sea, es el pasaje donde Jesús toma el texto que hoy vamos a estudiar, que es Isaías 61, y lo proclama. Pero como ven, empieza a generar disputa porque él no lo lee completo. Le falta leer una parte. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no leyó completo? Y por otro lado, él está un poco diciendo que en él se cumple la escritura, ¿sí? Entonces, ya estamos acostumbrados a leer este pasaje como, bueno, sí, obvio, en él se cumplen las escrituras, pero no entendemos toda la tensión que eso generó en esa época, ¿sí? Esta serie, ya se les he recomendado muchas veces, se llama The Chosen, y esta es particularmente el capítulo 3 de la tercera temporada.
La primera y la segunda temporada está en Netflix, así que la pueden ver, y la tercera temporada está en la aplicación, que es gratuita, así que también la pueden ver, y si quieren ayudar a que la serie pueda seguirse sosteniendo, también se pueden hacer donativos. Es una serie muy buena y es bastante fidedigna. Si bien es una serie y no es el Evangelio, es muy fidedigna. Pero bueno, nos metemos en el texto de Isaías un poco en este contexto de decir, es un texto muy importante. De hecho, se le llama el texto mesiánico a este texto de Isaías 61. Y este texto está situado en el centro de la tercera parte del libro de Isaías. ¿Sí? La tercera parte del libro de Isaías, ya sabemos que va del capítulo 56 al 66, y este está en el pleno centro, está en el capítulo 61. Y habla de la vocación de un profeta, que no sabemos bien, ¿sí? Vamos a quitarnos el paréntesis que acabamos de hacer del cumplimiento de en Cristo, y vamos a hacer un paréntesis como si nosotros estuviésemos en esa época escuchando ese pasaje sin saber de Cristo ni saber de nada. Anunciaba la vocación de un profeta que era enviado a Jerusalén, a esta Jerusalén histórica, ¿no? Recuérdense que de Jerusalén se refiere a la Jerusalén histórica o a la Jerusalén escatológica. La Jerusalén escatológica es la Jerusalén que se refiere al cielo, ¿no? Escatológico es lo que viene de los últimos tiempos. Cuando se habla de la Jerusalén escatológica, como en el Apocalipsis, está hablando del cielo, ¿sí? Pero se refiere y se habla con esta alegoría de la Jerusalén. Entonces, aquí está hablando de que este profeta iba a ser enviado a la Jerusalén histórica, es decir, a la que está ahí en el Medio Oriente, ¿sí? Pero esta Jerusalén y este envío de este profeta era un signo de este fin de los tiempos, ¿no? Fíjense que leemos antes, en el capítulo 63, habla de Jerusalén y dice, caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Está hablando de Jerusalén. Una Jerusalén que se comporta como madre, pero ¿quién es madre? ¿Quién es la verdadera esposa de Cristo? La iglesia, y por lo tanto cada uno de nosotros. Entonces está hablando aquí de la iglesia, está hablando de Jerusalén, pero es imagen de la iglesia, ¿sí? Bien, entonces este texto, pues tiene el texto 61, acabamos de leer el texto en el capítulo 60, lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte, que va del versículo 1 al 5, tiene varios énfasis, que realmente es lo que lee Cristo en el Evangelio. La primera parte enfatiza el nombre divino 6 veces. Si se fijan, empieza el Espíritu del Señor, 1, Dios, 2, está sobre mí porque el Señor, 3, me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía de los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, 4, un día de venganza de nuestro Dios, 5, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Los llamarán robles de justicia, plantación del Señor, 6, para mostrar su gloria. Reconstruirán sobre ruinas antiguas, pondrán en pie los sitios desolados de antaño, renovarán ciudades devastadas, lugares desolados por generaciones. Extranjeros serán pastores de vuestros rebaños, forasteros vuestros labradores y viñadores. 6 veces aparece el nombre divino. El nombre divino es Señor, es Dios, ¿sí? Por lo tanto, está haciendo como un gran énfasis en la presencia de Dios en esta persona y a través de este profeta. Y aparecen 7 verbos en infinitivo que ilustran los contenidos y objetivos de la misión. Habla de evangelizar o dar la buena noticia, habla de curar, habla de proclamar,
de proclamar la amnistía y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión, ¿sí? Y entonces ahí va recorriendo toda la misión de este profeta: vendar, anunciar, promulgar, consolar, restaurar, ¿no? Todo esto. Entonces, no sabemos quién es esta persona. Lo único que sabemos es que una persona que recibe una unción, el Espíritu del Señor está sobre mí, y que ha tomado como misión realizar las tareas enunciadas por los 7 verbos que están ahí. Es un ungido y tiene una misión muy concreta, que se expresa en estos verbos muy concretos. Y entonces se perfila la identidad de este profeta. Y luego tenemos la segunda parte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 más o menos, que habla desde serán llamados, vosotros os llamaréis, y termina en la estirpe que bendijo el Señor. Los reconocerán como la estirpe que bendijo el Señor. Entonces, si leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que este profeta recoge la exhortación divina al pueblo salido de Egipto y como que retoma la promesa, digamos, más que la promesa, el cumplimiento de lo que Dios ya hizo, ¿no? Recuérdense que siempre la esperanza de Israel se apoya sobre hechos concretos que ellos ya han vivido. En este caso, la intervención de Dios para sacarlos de Egipto y cómo lo hizo. Entonces, ellos basan su esperanza del futuro en cómo Dios actuó ya de hecho. Recuérdense siempre que para que nosotros podamos tener esta esperanza de que Dios va a seguir siendo fiel en el futuro, tenemos que basarnos en nuestra experiencia de cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Ahora bien, a veces pasa que atravesamos circunstancias y no tenemos presente a Dios. Y no nos damos cuenta cómo está actuando, pero luego, en retrospectiva, al ver hacia atrás, nos damos cuenta cómo Dios ha sido fiel. Este proceso es muy importante, porque es el que va a fortalecer nuestra fe y el que nos va a ayudar a catapultarnos hacia el futuro con esperanza. Porque el futuro no lo podemos ver, y la fe nos ilumina como un farol a medianoche. Es decir, nos ilumina el paso siguiente a dar, pero no nos ilumina todo el camino hasta el final. La fe no son luces largas de un auto. La fe es como una velita que te ilumina el siguiente paso para que no te caigas, pero no te muestra todo el camino. Pero lo que sí te asegura es que si Dios te ha mantenido en el pasado, te va a mantener en el futuro. Y por eso ese proceso de recordar es tan importante. Volver a pasar por el corazón las maravillas que ha hecho Dios. Quizás recordar lo que Dios ha hecho para darme cuenta por qué estoy hoy acá. Hoy estoy acá, 20 de marzo, después de no sé cuántos años de clase de Biblia, y estoy en clase de Biblia. ¿Por qué llegué yo a esta clase de Biblia? Y ahí veo a Dios. Si yo echo para atrás y hago el recuerdo de cómo fue que yo llegué a este momento, tanto en mi situación concreta de una clase de Biblia, como en mi situación concreta de dónde vivo, lo que estoy haciendo, quién tengo a mi lado y demás, veo la mano de Dios. Y quizás en el momento no la veía, pero cuando hago esa mirada en retrospectiva me puedo dar cuenta de la obra de Dios. Esto en el Antiguo Testamento es constante el recordatorio de lo que Dios ha hecho. Entonces Dios, basándose en ese acto del pasado, en donde Él los liberó de Egipto, los invita a aceptar una alianza nuevamente. ¿No? Le dice, si de verdad crees en esto, si de verdad escuchas mi voz, pues podrás ser mi pueblo. Entonces, sobre este marco de confianza en Dios, este texto
de Isaías traza un futuro lleno de esperanza, basado en la promesa divina. Y por esto cesan los lamentos y el pesimismo y arranca el gozo. Y lo podemos ver aquí. Capítulo 61, versículo 6. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor. Dirán de ustedes ministros de nuestro Dios. Comerán la opulencia de los pueblos y tomarán posesión de sus riquezas. A cambio de su vergüenza y sonrojo, obtendrán una porción doble. Le está hablando un pueblo que está recién volviendo del exilio, habiendo vivido una situación muy compleja, todavía no han visto la promesa cumplida, y les dicen, ustedes obtendrán una porción doble, poseerán el doble en su país y gozarán de alegría perpetua. ¿No? Les abre un horizonte de gozo, de esperanza, porque yo, el Señor, amo la justicia, detesto la rapiña y el crimen. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Y más adelante, bueno, no, porque ya me voy a meter en la tercera parte, pero esto, lo que quiero que vean es, el profeta, Isaías en este caso, es capaz de abrir al futuro lleno de esperanza porque sabe quién es Dios y que Dios cumple con su promesa. Porque ha cumplido con su promesa hasta ahora. Y por eso es capaz de abrir al gozo de la eterna alegría que vendrá. Y la última parte traduce todo en términos esponsales. Actualmente me estoy leyendo un libro de la teología del cuerpo, y bueno, eso requeriría otra clase distinta, pero es muy hermoso la lectura, cómo te ponen que el marco de comprensión de toda la escritura y de toda la revelación de Dios es un marco esponsal, es decir, es un marco de desposorio entre Dios y su pueblo. Y habla cómo arranca el Génesis, con un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cómo cierra el Apocalipsis, con un matrimonio entre el Cordero y el pueblo, en las bodas del Cordero, ¿no? Y habla que todo el marco de la creación es esponsal, ¿no? Y se me venía mucho la imagen, me imagino que todos han visto la película de La Sirenita, y ubican la escena donde están en el lago, ella, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero bueno, el príncipe este, y están en el barquito, y está toda la naturaleza cantando, como por este amor, está como todo rodeando este amor, pero te muestran cómo toda la naturaleza es esponsal, la rana está crocando, no sé cómo dice el sonido que hace la rana, para convocar a la otra rana, el pajarito con el otro pajarito, y se empieza a ver cómo toda la naturaleza es esponsal, es esa unión entre dos diferentes que se buscan, ¿no? Y entonces habla precisamente de todo esto, y que en el fondo toda la creación nos está hablando de este deseo que tiene el hombre de ser alcanzado por un amor infinito, inacabable, incondicional, que es el de Dios. Pero como toda la creación, y especialmente el hombre y la mujer en el matrimonio, nos habla de este deseo tan profundo que tiene el ser humano, que ni siquiera en el matrimonio humano es alcanzado en su plenitud, sino que también es un signo. Bueno, la última parte de todo esto se traduce en términos esponsales, y si nos damos cuenta, capítulo 10, versículo 10, desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Aquí también vemos lo esponsal entre la tierra y la semilla. Todo tiene una característica esponsal, si se dan cuenta, es muy fuerte. La lluvia con la tierra para hacer germinar la semilla. Entonces la lluvia, el agua se une a la tierra
y da vida. El hombre se une a la mujer y da vida. Todo nos habla de la unión y la comunión para dar vida. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Habla de este anhelo hondo que tiene el ser humano de la comunión perpetua con Dios, que es el único que en realidad va a poder llenar nuestros corazones. Nuestros corazones, dice el catecismo, bueno, dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti, ¿no? Pero dice también el catecismo, en uno de los primeros números, el corazón del hombre está hecho en la capacidad, en el tamaño de Dios, y por eso nada de este mundo nos va a poder saciar. Solo la infinidad de Dios es capaz de saciarnos, ¿no? El libro se llama Llena estos corazones. Si alguien lo quiere, se lo puedo mandar por PDF. Yo lo tengo. Lo que pasa es que está todo subrayadísimo por mí, así que, y se guarda subrayado, así que, no, vale, yo luego lo mando por el chat, si me recuerdan, se los mando. Es un libro muy lindo, muy lindo. Bueno, entonces todo esto para decir cuáles las tres estructuras, las tres partes de este texto. ¿Cuál sería el análisis teológico de esta primera parte, que es lo que habla Cristo? ¿Sí? Primero, la persona que habla, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, está hablando como en primera persona, ¿no? Primero. Entonces se presenta como una figura sacerdotal por la unción, me ha ungido. El Espíritu el Señor me ha ungido. Pero no solo es una figura sacerdotal, sino también una figura profética, por la misión y recepción del Espíritu del Señor, y que luego tendrá que hablar del Espíritu, ¿no? Quienes reciben el mensaje de este profeta experimentan una profunda renovación. Y habla esto los llamarán robles de justicia, plantación del Señor para mostrar su gloria. Habla de esta paz, de esta armonía que va a haber si se acepta este mensaje de este profeta. Y serán también constructores, si se fijan, reconstruirán sobre ruinas antiguas. Serán también estas personas que reciban el mensaje de este profeta, serán constructores de ciudades devastadas. ¿Sí? ¿De qué habla todo esto? Habla de que si nosotros recibimos el mensaje del profeta, que ya nosotros sabemos que es Cristo, nosotros seremos hacedores de paz y de armonía, y seremos constructores de ciudades devastadas. Y estas ciudades devastadas no son ciudades necesariamente, estamos hablando de personas, de familias, de sociedades. En la medida en que nosotros recibamos el mensaje de este profeta, nosotros seremos artífices del bien, de la paz, del amor. Por eso donde hay un cristiano, se supone que hay como se irradia la paz, la serenidad, la comunión, la reconstrucción de vínculos. Por eso es todo un desafío ser cristiano, porque no podemos ser constructores del odio. Tenemos que ser constructores de la paz, pero nosotros somos igual de seres humanos que todos. Bueno, por eso la gracia de Dios. La gracia de Dios, que solo esa gracia es la que nos permite, ¿no? Bien, y luego vamos a ir viendo cada uno de estos verbos de esta misión. Entonces, el primer verbo, evangelizar, anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Sí? ¿Quiénes son estos pobres? Estos pobres, en textos anteriores al exilio, antes del exilio, los pobres eran los indigentes que carecían de bienes materiales, como nosotros muchas veces utilizamos esa palabra pobre. El pobre es el indigente de la calle, ¿no? Pero yo también utilizo la palabra pobre en un sentido más amplio cuando alguien está pasándola mal y digo pobre, ¿no? Como ven, el término pobre puede tener varias acepciones, no tiene una única acepción. Recuérdense que estas palabras, hay palabras que se llaman equívocas o unívocas. Las palabras unívocas son aquellas que solo significan lo que significan. Esternocleidomastoideo solo es una palabra unívoca, ¿no? O sea, no tiene otro significado. Quizás en algún lugar lo utilizan como insulto porque es una palabra bien compleja y bueno, quizás eres un esternocleidomastoideo, ¿no? Es como podría ser, pero en principio es una palabra unívoca, ¿sí? Luego tenemos las palabras equívocas, como tantísimas,
Por ejemplo, un banco. Un banco es una palabra equívoca, ¿sí? Bueno, la palabra pobre es equívoca. Es equívoca, ¿sí? Antes del exilio, la palabra pobre se utilizaba para los indigentes que carecían de bienes materiales. Pero ahora, después del exilio, se refería más bien a los humildes, a los que viven llenos de confianza en Dios. El término era anahuim, es decir, la mayor anahuim que existió en el pueblo de Israel, ¿quién fue? Bajo esta segunda acepción, la Virgen María. La Virgen era considerada anahuim. ¿En qué sentido? En que era lo humilde que vivía llena de confianza en el Señor. Entonces, por lo tanto, es un término general que abarca las carencias materiales y espirituales, pero vividas con la esperanza de una intervención divina. Es decir, yo vivo mi carencia, que tenemos todos carencias, si no materiales, espirituales, todos somos pobres de alguna manera, todos. La vivo con la esperanza de la intervención divina. Entonces, esos pobres, por eso, esta palabra es para todos. Es para todos. No nos equivoquemos, creyendo entonces, bueno, son solo para los pobres de Calcuta. Es para todos. Los pobres entonces son evangelizados para quedar liberados de su situación. ¿Y cuál era su situación? Quizás era material, pero quizás era espiritual. Digamos, quien se ha encontrado con una persona pobre materialmente, pero rica espiritualmente, nos damos cuenta que la pobreza espiritual es mucho peor que la material. Mucho más honda. Mucho más difícil de saciar. Es más fácil dar un vaso de agua, un pedazo de pan, que saciar una pobreza espiritual. Y lo que tenemos en común casi todos es que somos pobres espiritualmente. Este primer significado de pobreza material lo recoge Lucas en sus bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres, en Lucas 6:20. Pero en cambio, Mateo, en sus bienaventuranzas, recoge el segundo significado, cuando habla en Mateo 5:3 y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, a los humildes de corazón que se tienen en nada ante Dios, que se reconocen como pobres, que no tienen nada delante de Dios. Nos basta subirnos en un avión, cuando estamos así bien enredados en nuestros grandes dilemas y problemas, nos subimos a un avión y vemos todas las hormiguitas allá abajo. Que así soy yo. Ese es mi problema, ese es el tamaño de mi problema. ¿No? Son trozos de hormiguitas allá abajo. ¿No? No nos basta ni siquiera subir al avión, subir una montaña alta. Y nos damos cuenta de lo minúsculos que somos, pero también al subir la montaña nos damos cuenta de lo grandes que somos, que podemos subir la montaña, o podemos construir un avión para volar. Es esa doble tensión, ¿no? Es la tensión que vive el hijo pródigo, que llegando y sabiendo lo miserable que es, y el padre lo viste de gala, pero él sigue estando sucio, nunca se dice que lo bañaron. Está sucio, asqueroso, él sabe su pobreza, y le ponen un traje de gala. ¿No? Esa tensión con la que vivimos, nuestra pobreza con nuestra infinita dignidad de ser hijos de Dios. Y la vivimos constantemente en tensión, ahí, perpetua, siempre conviviendo dentro de nosotros. Bien. Mari. Este profeta vendría a evangelizar, a anunciar la buena nueva a los pobres y por lo tanto a darnos esperanza de que Dios... Mari. Se cortó. ¿Me escuchan? Se cortó, se está cortando. Sí, no, te fuiste un momento, pero ya volví. ¿Pero me escucharon? No. ¿No escucharon nada? No. ¿Hasta dónde escucharon? No, escuchamos hasta el final, hasta que yo te empecé a interrumpir. Bueno. Tú eres... Dime.
No, es que no me vayas a regañar, pero es que me confundí en una cosa. No te regañes. ¿Cómo fue que dijiste? La pobreza espiritual es más difícil de seguir, Saciar. de saciar. Ajá. Ah, Sí, ok. decía. Es que quería saber que había escrito lo que era. Igual eso es una disertación mía, ¿eh? No es algo que como que... Eso es una interpretación mía, ¿vale? No, eso no lo dice el texto. Bien, entonces, lo primero, evangelizar a estos pobres y por lo tanto este profeta vendría a abrir la esperanza de la intervención divina, de que nosotros sabemos que no podemos saciar nuestro corazón por nosotros mismos, no podemos, ¿sí? Y entonces este profeta nos vendría a anunciar que hay una buena nueva, que vendría alguien a saciarnos, va a venir alguien a saciar. Ah, no me tengo que mortificar, yo no me tengo que saciar a mí mismo, ¿sí? Bien. Segundo, vendar los corazones rotos. Esto es una imagen fuerte, ¿no? Está hablando de un corazón roto. O sea, si nos metemos como en la literalidad del texto, es casi que un texto barroco, ¿no? Así como bien, como pomposo, ¿no? Un corazón roto. E indica este consuelo y atención que se tiene hacia otro cuando tiene una enfermedad y lo vas a cuidar, ¿no? Pero ahora, este vendar, la venda, no indica que ya la persona está curada del todo, sino que es algo que requiere tiempo, que va a ir curándose poco a poco. ¿Sí? Es un proceso que no es nada espectacular y que requiere tiempo. ¿Sí? Porque no dice, voy a reparar y a sanar y a como que esté todo. No, voy a vendar los corazones. Los voy a vendar. ¿Sí? Va a tomar tiempo que esos corazones acojan todo el medicamento y la sanación que necesitan. Aquí no nos caen a mentiras. ¿Sí? No dicen que, sanó. No, proceso. Bien, que a veces nos desesperamos, ¿no? Uy, yo tanto que he rezado, tanto que he pedido la sanación, he ido a 500 misas de sanación y mira, sigo igual de desastre. Bueno, el proceso. Seguro estás distinto. Y quizás si no estás distinto es porque estás como empecinado en que la cosa tiene que suceder como tú piensas que tiene que suceder. Y entonces ni siquiera dejas que la gracia de Dios entre, porque tú estás como, tú tienes tu programita perfecto, paso 1, paso 2, paso 3, y entonces no dejamos que Dios actúe a su forma, sino que, no pasó el paso 1, entonces no podemos llegar al paso 2. No, pero si Dios actúa como Él quiere, ¿no? Bien. Tercero, anunciar la redención a los cautivos. Liberar a los cautivos. De nuevo, esto es una realidad espiritual. ¿Cuántos no estamos esclavos y cautivos a nuestras pasiones, a nuestro perfeccionismo, a nuestro deseo de control? ¿Cuántos no estamos cautivos? Todos estamos cautivos. Si somos bien sinceros con nosotros mismos, todos estamos cautivos de nuestras pasiones, de nuestra forma de ver la vida, nuestra mirada, lo que sea, ¿no? Bueno, viene a hablar de esta redención a los cautivos, ¿no? La liberación de las esclavitudes cotidianas. Sí, hablaba de esta liberación de estas esclavitudes cotidianas que eran las externas, ¿no? Las deudas, las prepotencias de los poderosos, pero también habla, y cuanto más, de las esclavitudes del pecado, de las esclavitudes que nosotros mismos nos infringimos. Sabemos bien que las personas profundamente esclavas no son las que están en la cárcel. ¿Sí? Somos nosotros somos nuestros peores carceleros. Bien. Cuarto, pregonar el año de gracia del Señor. Pero termina con una coletilla, que es la famosa coletilla que Cristo no dice en el Nuevo Testamento, y que en la serie de Chosen muestra que genera conflicto. Dice, pregonar el año de gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. El tema de la venganza. ¿Qué es Pregonar. esto? ¿Perdón? Agus. ¿Qué significa pregonar? Anunciar. Anunciar, pero como en voz alta, a gritos, pregonar. ¿Sí?
voy a pregonar la gracia de Dios y vengo y la grito, ¿no? A todo pulmón es pregonar, ¿sí? Bien, entonces, este pregonar el año de la gracia del Señor habla de la alusión esta del año jubilar, ¿se acuerdan? Este año jubilar que a veces se daba a la tierra, recuérdense que ellos luego son, pues ellos viven de la tierra, y entonces el año jubilar que se habla en Levítico 25, habla, versículo 10, habla de este año jubilar, que era un año en donde se perdonaban todas las deudas y se volvía a la posesión original de los bienes. Era cada 50 años, ¿sí? En realidad, ¿qué pasa? Que ellos, durante esos años, ¿qué pasa? Si quedaban en deuda, te vendían un trozo de su terreno. Recuerden que ellos tenían el terreno dividido según las 12 tribus de Israel. La tierra prometida se divide entre 12 y se les da a cada uno. ¿Qué pasa? Que en la vida uno se va endeudando, entonces te digo, bueno, para no quedar mal contigo, te vendo este trozo de terreno. Entonces, claro, iban perdiendo trozos de terreno. El año jubilar era un año como que se acabaron todas las deudas, todo el mundo se perdona todo y vuelven a la situación original, como una confesión. Era como una prefiguración de la confesión. Era volver en ceros, estamos en ceros de nuevo. Bueno, aquí se nos anuncia como un año de bienestar, en donde se da la vuelta a la situación de la opresión, que viene la voluntad salvífica de Dios y los libera de todo esto. Por eso habla del año de gracia. En forma negativa era el día del castigo, ¿no? Al revés. Es decir, para la gente buena era el año de gracia y para la gente mala era el año del castigo. ¿Sí? En el que tenían que responder por sus acciones malvadas. ¿El día o era el año del castigo? El año, sí, en realidad, recuérdense que luego el tema del año o el día se refiere a unidad de tiempo. Entonces, lo que explica, o sea, lo que quiere decir más que año 365 días, lo que quiere decir es un tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo del castigo. Sí, igual. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan que usa Cristo el tema de la hora? Igual es una unidad de tiempo, pero es una unidad de tiempo mucho más cortita que año y por lo tanto habla de la inminencia de la hora, del momento de Cristo. Por eso habla de hora, pero no porque era una hora específica, ¿sí? Sino como habla de una unidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el tema de la venganza en realidad era un tema de rescate, era rescatarlos. ¿Se acuerdan de este tema de rescatarlos, que Dios es dueño? El tema del rescate del pariente cercano que tiene derecho al rescate, de una viuda, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo explicamos la otra vez? Bueno, este término de la venganza es muy difícil de traducir adecuadamente. Y por eso podemos creer que en el texto de Lucas directamente se omite este texto, o sea, Cristo lo omite, porque era muy difícil entender el tema de la venganza de una forma positiva. Entonces por eso se quita, o sea, por eso se cree que Cristo no lo usa. Porque el término de la venganza tiene una connotación como de un acto represivo o violento. Entonces, para quitar eso, simplemente se omite, ¿sí? Pero es curioso que Cristo no lo cite. Al estar diciendo en Lucas, vámonos un momento a Lucas para que lo vean directamente en la Biblia ustedes. Vámonos a Lucas 4, versículo 16. Recuérdense que él está en la sinagoga de Nazaret, es decir, la sinagoga de su tierra, donde lo habían visto crecer. Y dice así, Lucas 4:16, ¿alguien lo tiene para leerlo? Yo lo leo si querés, Mari. Dale. Enseñanza de Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. ¿Hasta ahí? Sí, luego dice y enrollando el rollo y lo devolvió, ¿no? Es decir, Sí. curioso porque literalmente parece que está citando a Isaías. ¿Por qué? Porque si literalmente después de pregonar el año de gracia del Señor había una coma, el día de venganza de nuestro Dios, punto, ¿por qué se detuvo en una coma? No es lo normal que alguien se detenga en una coma si estás leyendo, te detienes en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí pues, es una clara omisión de Cristo. Esto no sigue leyendo. Bueno, porque él venía a mostrar que todo esto, cómo se iba a cumplir, cómo él lo iba a venir a dar plenitud, no era a través de una venganza, no era a través de un acto represivo. ¿Sí? Recuérdense que Juan, por si a veces nos entra la duda, vámonos a Juan 3, 17. ¿Quién lo lee? Juan 3, 17. Solo el versículo 17. Dice, ok, léelo. Porque Dios no ha venido, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Exactamente. Creemos, no sé, que lo mandaron para poner las cabras de un lado y las ovejas del otro. Y ahí lo dice claramente, vino a salvar. Vino a salvar. Bueno. Quinto, consolar a los que hacen duelo. Otra forma de decirlo es consolar a los que lloran. Y esto habla clarísimamente de una bienaventuranza que habla Lucas y Mateo cuando citan las bienaventuranzas. Si se fijan, consolar a los que hacen duelo no se refiere a los que hacen duelo, a los judíos que hacen duelo, sino en general a los que lloran, a cualquiera que se encuentre de luto, cualquiera que sea el motivo por el que lloran y por el que se encuentran de luto. Y este tema aparece literalmente en la segunda bienaventurada de Mateo, y lo recoge también Lucas, que habla del llanto que será consolado. ¿Y por qué hay llanto? Porque la comunidad es insignificante, está perseguida, está oprimida. Pero la aflicción del pueblo no es tanto por la propia miseria, sino porque el nombre de Dios es despreciado. De ahí viene el llorar. El llorar no es por mi propia miseria, sino porque Dios no es aceptado, porque Dios vino al mundo y no lo supimos recibir. De ahí viene la verdadera miseria, porque aunque tengamos miseria material, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y por eso cuando llegue el reino de Dios, obtendrán el consuelo. Y luego esta quinta se une a la sexta, consolar a los que hacen duelo, alegrar o restaurar a los que hacen duelo en Sión. Entonces es como, sí a todos, pero también de forma particular al pueblo de Israel. ¿Sí? Sí, esta consolación viene a todos, pero también viene de una forma particular al pueblo, por ser el pueblo elegido. Y por último, habla de darles una diadema en vez de ceniza. Recuérdense que cuando hacían luto, ayuno, se echaban ceniza en la cabeza. ¿Dónde va una diadema de oro? En la cabeza. Entonces, dándoles diadema en vez de ceniza. Habla, a través de esta metáfora, pretende transmitir un mensaje muy particular. Habla de la salvación. Habla de la reconstrucción de murallas, de restaurar la comunidad, de las posesiones de alegría perpetua. Es decir, quiere abrir a la esperanza.
quiere abrir la esperanza en medio de la confusión que había, ¿verdad? Bien, y por último, todo este texto, muy mesiánico, bueno, ¿cuál es la actualización en Jesús? ¿Cómo fue que este texto se cumple en Jesús? Ya lo leímos y lo vimos en la escena también, que en la sinagoga de Nazaret, queriendo anunciar el centro de su misión, Jesús utiliza este texto, pero lo libera de algunas expresiones que no sonaban bien con su enseñanza. El día de la venganza, y añadiendo el don de la vista para los ciegos. ¿Por qué? Porque el don de la vista, ¿a qué don espiritual supremo se refiere? A ver. Los ciegos de corazón, de espíritu. En el fragmento de la película, lo que observo es de que Jesús hace una pausa porque los deja pensando y les deja de tarea porque alguien como que se quiere burlar, o hacer mella, no, pues nosotros te seguimos así, porque los mismos apóstoles los seguían y también dudaban. Y pues es natural, ¿verdad? Pero él pues los hace que se convenzan a través de su muerte, porque él dejó que todo pasara y él inclusive justificó que lo traicionaran y todo porque él sabía que eso iba a pasar. Entonces, yo creo que nosotros en esta época tenemos más, o debemos de tener, creo, más clara esa visión y saber que esa ceguera se nos fue porque tenemos una fe que nos hace saber que vamos a estar en presencia de Dios en algún momento y que no necesitamos verlo, simplemente pues reconocer con nuestra boca, ¿verdad? Pero no nada más reconocer, también tenemos que estudiar y conocer los textos bíblicos como ahorita lo estamos desmenuzando, me parece muy padre. Y con este fragmento de la película que en la serie nos la vamos a chutar también, porque de esa manera entendemos más y podemos ser luz para otras personas. Y bueno, pues se da uno cuenta cómo hay tanta ceguera alrededor de nosotros y nosotros mismos estamos ciegos, ¿verdad? Pero se refiere a esa ceguera espiritual, porque vamos llevando la vida como el día a día sin darnos cuenta que hay tantas cosas que cambiar en nuestro corazón sobre todo, ¿verdad? A lo mejor ya me enredé o me explicité mucho, pero bueno, es la idea. Gracias. Lorena. Yo creo que el evangelio de ayer era muy claro en esto. El evangelio de ayer que hablaba del ciego de nacimiento, cómo Jesús había sanado al ciego y los fariseos no veían, o sea, no querían ver el milagro que era una cosa pues sumamente evidente. Los fariseos no lo miraban, o sea, no miraban el milagro de Jesús. Yo creo que esa ceguera es un ejemplo muy bueno para el tema. Así es. Entonces, a lo que se refiere aquí con el don de la vista, ¿por qué lo agrega? Porque el sentido de la visión se relaciona con la fe, ¿no? Entra San Juan, ve y creyó cuando entra en el sepulcro, ¿no? Que está vacío. Entonces, cuando Cristo añade, que aquí en el texto no aparece, en el texto de Isaías original no aparece el don de la vista, Cristo lo añade por el tema de la fe, quien lo vea a él, pero quien lo vea también con los ojos de la fe, ¿no? Las palabras así de Isaías, se le llama trito Isaías, el tercer Isaías, adquieren un significado pleno en Jesús, anuncian y realizan la salvación. Jesús es consagrado como Mesías, que es enviado a anunciar la buena nueva y está animado por el Espíritu Santo, que es el que promulga el año de gracia. Pero viene a ofrecer la redención a toda la humanidad, la liberación del pecado a todos los que la acogen. Entonces, la liberación no se produce cada 50 años, como en el caso del año jubilar, sino que la realización viene por la presencia de Jesús. Jesús es el año de gracia. Es Él.
el que trae la gracia entera, ¿no? No es un tiempo determinado, es la presencia de Jesús. Es su persona. Bien. Bueno, y con esto finalmente terminamos Isaías. Finalmente. Gloria a Dios. Bueno, lo siguiente que nos espera es el corpus de Jeremías. ¿Por qué se le llama corpus? Porque Jeremías viene acompañado por 2 libros más. Está Jeremías, el profeta, y luego está Lamentaciones, que es un escrito que hace Jeremías, de él, es como si fuese el pueblo de Israel a las orillas del río, lamentándose por el exilio, ¿sí? Y luego viene Baruch, que Baruch es el secretario de Jeremías. Entonces se le llama corpus de Jeremías a estos 3 libros, a Jeremías, Lamentaciones y Baruch. Y luego vendría el profeta Ezequiel, ¿sí? Entonces nos vienen por delante 4 libros. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción al libro de Jeremías, sin avanzar mucho porque no nos va a dar tiempo, pero por lo menos para meternos en el texto. Bien, el libro de Jeremías es el segundo de los profetas mayores. ¿Sí? El primero es Isaías, por supuesto, el que ya nos hemos dedicado mucho tiempo a verlo. Jeremías tiene 52 capítulos, es decir, más largo que el Génesis. En números de capítulos, no sé si números de palabras. Isaías tenía 66, por si alguien se lo olvida. Entonces, está situado después de Isaías y antes de Ezequiel. Y el profeta, este profeta, ¿cuándo desarrolló su actividad? En los últimos años del reino de Judá, antes del exilio. Es decir, en uno de los periodos más trágicos de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ojo que nos fuimos detrás en la historia, ¿sí? Ojo que porque si no nos vamos a confundir. Recuerden que Isaías, tuvimos el primer Isaías, que era ¿cuándo? ¿Cuándo tocó el primer Isaías? ¿En qué periodo histórico estaba? ¿Quién se acuerda? Más o menos. ¿Quién era el imperio? Ya se nos olvidó todo, estamos como que... Sirio. El imperio asirio, muy bien. El imperio asirio. Es muy importante todo esto, ¿sí? Porque si no, nos vamos a confundir. Entonces, recuérdense que lo que hicimos desde el Génesis hasta Macabeos fue tirar la línea cronológica. Y ahora con los profetas estamos viendo cómo personas puntuales de esa época, cómo lo vivieron, ¿sí? Pero Isaías y Jeremías, el segundo Isaías y el primer Jeremías, y Jeremías, no hay varios Jeremías, solo el único Jeremías, el segundo Isaías y Jeremías son contemporáneos. Y hay que recordar que no es que el profeta era como un rey y era el único, no, habían varios profetas a la vez, ¿sí? Podía haber. Entonces, estaba a nivel cronológico, primero fue el primer Isaías, ¿sí? En el imperio asirio. Luego el segundo Isaías, ¿en qué época fue? ¿Quién se acuerda? Sus apuntes. El segundo fue en el exilio y después... Durante el exilio. Muy bien. Y el imperio el tercer babilónico, Isaías, exacto, durante el imperio babilónico. Y el tercero... Con los persas, ya cuando los regresan. Exactamente. Entonces, ya vimos Isaías, ahora vamos a ver Jeremías y por eso voy a situar el periodo histórico de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender lo que le está pasando a Jeremías, ¿sí? Puedo ser repetitiva, pero creo que no pasa nada con ser repetitiva, porque no sé qué tan ubicados estamos históricamente. ¿El primer Isaías de qué tiempo es que? Del imperio asirio, es decir, por ahí por el siglo 8 antes de Cristo. O sea, es que Isaías abarca, bueno, es que como son 3 Isaías, que hablamos de 3 personas diferentes, abarcan 3 épocas diferentes, ¿no? Exactamente, totalmente distintas, por eso es tan importante entenderlo, porque si no nos perdemos. Y son 3 personas distintas, aunque se les llame Isaías. ¿Sí? Bien, entonces, Jeremías, él desarrolla su actividad entre los últimos años del reino de Judá antes del exilio hasta el exilio, e incluso los años después del exilio también, lo vamos a ver en Lamentaciones. ¿Sí?
Ahora, hay algo que tenemos que aclarar. Se recuerdan de que hay una traducción griega y una traducción hebrea. ¿Sí? La de los 70 y la masorética, la de las masoretas, que era la original. ¿Sí? La que es el escrito original en hebreo. Y luego tenemos el escrito que se hizo para las comunidades judías que estaban todas diseminadas, y para que entendieran, le hicieron la traducción griega. Bueno, hay que saber que la traducción griega, por alguna extraña razón, es un poco más breve que la hebrea. Es decir, se quitaron trozos. Ahora, en su generalidad, cuando leemos en todo su contexto, no se ve afectado en el mensaje. ¿Sí? Eso más que nada, para que sepan, porque de repente vamos a tener momentos en donde vamos a leer unas palabras en cursiva o cosas así, es porque probablemente es de la traducción más larga o de la más corta, ¿vale? Entonces, para que no nos perdamos en eso, no me voy a meter en detalles de eso. Entonces, el libro de Jeremías, ¿por qué se distingue? Se distingue porque sus oráculos, es decir, recuérdense que los oráculos son como palabras proféticas. Es como, por decir, cuando el Papa habla ex cátedra. ¿Sí? El Papa, no todo lo que dice el Papa es palabra divina. ¿Sí? O sea, el Papa dice, bueno, tengo ganas de ir a un partido de fútbol, y bueno, son palabras del Papa, pero no son oráculos, ¿sí? Los oráculos es cuando eran palabras directamente dirigidas para dar un mensaje de Dios, ¿sí? Entonces, los oráculos se agrupan más en un orden temático que cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jeremías está dando un oráculo, el que luego agrupó los textos no lo hizo en función de la cronología, sino en función del tema del oráculo. Entonces no es un libro, a nivel de oráculos, no es un libro 100% cronológico, en orden cronológico, ¿sí? Es como cuando agarramos los textos de un papa y no nos interesa tanto tipo la cronología de que primero dijo esto y luego dijo esto, sino agarramos todo lo que dijo el papa sobre el amor, y entonces lo juntamos todo, aunque se dijo en diferentes momentos, ¿se entiende? A la hora de escribir algo, se hizo más en función temática que en función cronológica. Y estos oráculos se entremezclan con relatos de Jeremías de carácter biográfico. Para mí es de los libros más ricos a nivel como de testimonio biográfico. O sea, tiene unos textos que son espectaculares, espectaculares. Porque es Jeremías contando su experiencia espiritual en primera persona, ¿no? Y es sublime. Luis, perdón. ¿Podés repetir esto último porque te ocupaste mucho y no te entendí? Te entusiasmaste. Sí, a ver, entre los oráculos aparecen textos autobiográficos, es decir, como el testimonio personal de Jeremías. Él cuenta en primera persona cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo conquistó, cómo a pesar de, no sé, de las resistencias que había en el pueblo para recibir la profecía de Jeremías, Dios lo seguía seduciendo, ¿no? Entonces aparecen todos estos textos de él contando su experiencia espiritual personal, que es riquísima, en medio de los oráculos. Pasa que con los otros profetas solo aparecen oráculos, pero no aparece todo lo que le implicó a ese profeta su vida de fe. En cambio de Jeremías sí, aparecen muchas partes en donde se les titula las confesiones de Jeremías. Entonces es tipo encontrarse las confesiones de San Agustín en la Biblia, pero espectaculares, porque son de Jeremías y son muy bonitas. Bueno, la próxima semana vamos a empezar a ver el contexto histórico de Jeremías, es decir, cuáles eran los imperios reinantes en esa época, para que podamos entender también las denuncias que va a decir Jeremías durante su libro, porque si no, nos vamos a perder. A pesar de que mucho de esto ya lo conocen, porque ya lo hemos estudiado, lo vamos a repasar, ¿vale? Para que no nos perdamos, porque ahorita que dije el primer Isaías y todos me pusieron cara de no tenemos ni idea de qué estás hablando, y me parece importante repasar el contexto histórico. Entonces vamos a repasar el contexto histórico y luego ya nos adentramos en el texto de Jeremías. Yo los invitaría
Si ya se leyeron todo Isaías, buenísimo, empiezas a leer Jeremías. Sería ideal que a la par que vayan a la clase se vayan leyendo. Así que ya deberían tener leídos unos 20 y tantos libros de la Biblia, a ver si eso es real, pero bueno, es mi recomendación. Bueno, preguntas.